Vive Jesús. Dios bendiga al pueblo de Dios y a los amigos. Vive Jesús, aleluya. Y bendigo a estos medios. Vive Jesús, que el Señor los siga bendiciendo también. Vive Jesús, porque por medio de ellos nosotros podemos llegar, vive Jesús, al público y hablar la palabra de Dios. Vive Jesús, y todo aquel que le abre la puerta del Señor, al Señor, a sus siervos, vive Jesús, el Señor los bendice. Ha hecho bendición a estos medios, vive Jesús. Facebook y YouTube, vive Jesús, y todos los medios que dan las puertas abiertas para que los hijos de Dios puedan hablar de la palabra de Dios. Y estuve hablando en los videos anteriores, vive Jesús, aleluya, de el Apocalipsis, y luego más después voy a ir al Apocalipsis, porque hoy Dios me ha llevado, vive Jesús, aleluya, y puso en mi corazón que todavía a mí me falta un poquito más, vive Jesús, aleluya, porque muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que nosotros nos ponemos a la presencia de Dios. Y yo una vez le dije a mi Señor que yo no podía predicar su palabra ni servirle a Él por la forma que yo era. Vive Jesús. Y el Señor me dijo, igual que lo que le dijo a Pablo, le dijo, bástate mi gracia, porque en las debilidades yo me glorifico en ti, mi Jesús. Y mientras nosotros estamos en este cuerpo, no somos perfectos. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y empezamos desde el Apocalipsis, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pues no ha habido nadie perfecto, vive Jesús. Por eso es que Dios ha bregado desde que hizo aquel hombre y aquella mujer. Dios ha seguido bregando con el hombre. Y el enemigo aprovechó la inocencia de aquella pareja para entonces, por medio de ella, entrar luego a la generación que iba a venir, vive Jesús. Y si nosotros nos vamos y leemos la palabra del Señor, todos estos hombres tuvieron fallos. Pero Dios, por el amor y la misericordia, vive Jesús, pues Dios siguió bregando con el hombre. Y si vemos y leemos la Biblia detenidamente, vemos que Abraham no fue perfecto, porque Abraham le falló a Dios. Si volvemos atrás, Adán le falló a Dios y traicionó a Dios, vive Jesús. Abraham, vive Jesús, tuvo miedo de morir, hizo una mentira y luego también se aprovechó de que no había tenido hijos, vive Jesús, y se dejó llevar por su esposa. Y seguimos por ahí, vive Jesús. Jacob hizo trampa por la debilidad de su hermano y planes de su madre, y siguió por ahí haciendo de las de él, y a él también le hicieron trampa. Pero Dios siguió su plan, porque el enemigo trata de cumplir los planes de Dios,
vive eso. Y a veces nos usa a nosotros mismos para llevar el propósito y no puede, muchas veces es el mismo Dios el que actúa para él llevarnos a un nuevo escalón, vive Jesús. Porque cuando Jacob que iba caminando, que se acostó a dormir, puso la cabeza en una roca y vio que ángeles bajaban y ángeles subían, y él estaba arriba. Entonces Dios lo llevó por todos esos escalones, y así Dios hace con nosotros, vive Jesús. Por amor a su nombre, vive Jesús, el Señor nos perdona de muchas cosas y muchos errores que nosotros cometemos, vive Jesús. Y me vino a mi mente, vive Jesús, las primicias del amor, la cual Pablo escribió en el libro de los Corintios, capítulo 13, vive Jesús. Yo hace poco le estaba diciendo al Señor que yo no creía en el amor. Por las cosas que vemos, aún en las mismas iglesias, vemos tantas cosas que los hermanos, los pastores dicen que nos aman, y ellos a veces son los mismos que Dios usa, o el enemigo, muchas veces Dios, muchas veces el enemigo, para que nosotros nos vayamos a oír o para que nosotros nos afirmemos más. Cuando Jacob vive Jesús, y se hizo suegro de aquel que lo ayudó, luego se fue a correr con todo lo que tenía, y dice que la esposa de Jacob se llevó las imágenes del papá, los escondió. Cuando el papá vino a la casa y no vio lo de eso, fue a buscarlo y ella los escondió en el camello donde ella estaba sentada, dentro de los bultos que ella llevaba. Y después le mintió al papá y dijo que ella estaba en el tiempo de la mujer. Pero con todo eso Dios siguió la obra que él llevaba a través de Jacob. Con todo imágenes, vive Jesús, él siguió. Porque Dios hace los propósitos, vive Jesús, que él quiere, no importa lo que suceda, lo que hagan aquellos que están en el propósito de Dios. Cuando Moisés se fue de Egipto, José se fue mintiendo, se fue huyendo, se fue con miedo, porque le tuvo miedo de que el faraón lo podía matar. Sin embargo, Dios siguió obrando con él, bregando con él, vive Jesús. Y en todas estas cosas, Dios obró, vive Jesús. Y seguimos con Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés dijo que él era corto de habla. Y Dios le puso un profeta, su hermano. Entonces, en el tiempo que estaban en el desierto, Dios se llevó a Moisés para la montaña para darle los 10 mandamientos, y Aarón se quedó cargo al pueblo, y el pueblo le exigió que hiciera una imagen para ir a adorarlo, porque ya creían que Moisés se había muerto en la montaña. Y Aarón le dijo que recogieran todos los cosas de plata, oro y todo lo que había. Y dice la escritura que él se puso a hacer
una imagen, se puso a martillar. Y cuando Moisés vino y dijo, le mintió a Moisés y dijo que él había puesto todo lo que las cosas y había salido el toro, el becerro aquel. O sea, dice, yo hice así y salió esto. O sea, mintió porque la Biblia dice que él lo fundió y martilló, usó un martillo para darle forma. O sea, a veces nosotros mentimos para sacar beneficio de algo. Vive Jesús. Y Dios tiene otros planes para bendecirnos, vive Jesús. Y sabemos que Él no llegó a la tierra prometida, Aarón, ni tampoco Moisés, porque Moisés le dio coraje. A veces nos da coraje, vive Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús mismo le dio coraje cuando vio a aquella gente que estaban vendiendo en el templo. Porque nosotros, aunque nos convirtamos al Señor, pero tenemos dos personajes. Y ese personaje es el amor y es el coraje. El amor dice que el amor es sufrido, vive Jesús. El amor no tiene envidia. El amor todo lo cree, vive Jesús. Y por ahí para abajo tiene todos los dones, vive Jesús, del Espíritu, porque el amor viene de Dios. Y el Espíritu de Dios viene de Dios. Y nos pone todos esos dones, vive Jesús. Las primicias del amor son dadas por el Espíritu de Dios. Pero siempre queda en nosotros ese viejo hombre que nos da coraje de cualquier cosa. Y nos hacen cualquier cosa y no queremos saber ni de nosotros mismos. A veces cogemos miedo, como Elías, que prefirió la muerte. Jonás prefirió estar muerto antes de ir y enfrentarse a aquella gente, porque él sabía que aquel pueblo, donde estaba Jonás, aquel pueblo, le tenía odio, vive Jesús, al pueblo de Dios. Tenía miedo a enfrentarse. Elías dice que tenía el celo de Dios me consume, porque dejaron de servir y están adorando a otros dioses. Y yo el único que quedo soy yo. Y él estaba mintiendo porque él se fue. Tan pronto supo de la noticia que lo iban a matar. Y él se había enfrentado a 450 profetas, vive Jesús, y al pueblo aquel que estaba allí. Y Dios no lo dejó en vergüenza. Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a Satanás y Dios no nos deja en vergüenza. Vive Jesús. Pero por cualquier cosita nos da coraje, o nos da miedo, o nos vamos a coger. Ni el coraje ni el miedo, vive Jesús, son de Dios. Vive Jesús. Es el ser humano que tiene el deseo de supervivencia, de vivir y no enfrentarse a las cosas, vive Jesús. Porque si algo nos pasa, debiéramos enfrentarnos y poner todas las cosas, vive Jesús, como Dios quiere. Elías se podía enfrentar a aquella mujer de la misma forma que Dios lo ayudó en los 450 profetas. Entonces la gente dice, no, porque tenía que ser así. No tenía que ser así porque entonces si sucedía, Dios hacía el plan de otra forma. Dios hizo el plan con lo que hizo con él, con Elías, porque él hizo, lo que le salió a él, él no consultó a Dios y se fue a correr y se metió a la cueva. Entonces Dios le dijo, ¿y qué haces aquí, Elías? Primero le mandó el ángel, le dijo, ¿qué haces aquí? Le mandó el ángel y le trajeron comida. Y después los cuervos, vive Jesús.
porque aunque nosotros le fallamos a Dios, pero Dios está pendiente de nosotros, porque tenemos que tener fe que Dios nos cuida de todo, y si nos morimos, pues nos morimos con Dios. Vive Jesús. Y Elías, por eso perdió seguir hacia adelante, y Dios le mandó a unir a otro por profeta, porque Dios lo iba a quitar. Dios lo iba a quitar, vive Jesús, aleluya. Porque el plan de Dios quizá allá en el Edén era otro. Pero como le dio la prueba al hombre para ver lo que el hombre hacía, vino el enemigo y le hizo caso al enemigo, y entonces Dios tuvo que formar el plan de lo que él iba a hacer. Porque nadie sabe los misterios de Dios y nadie sabe el plan que Dios tenía con esa persona. Quizá lo que pasó, ese era el plan de Dios, para que luego sucediera lo que está sucediendo hoy. Pero el plan de Dios siempre ha sido para bendecir a su pueblo y para tener un pueblo que lo adore. El plan de Dios no era que Moisés se quedara a mitad de camino, porque Dios le dijo: tú vas a meter a esta gente, vive Jesús, allá, los vas a llevar, vas a cruzar por el desierto, los vas a llevar. Pero Dios tuvo que romper eso, porque Moisés rompió el mandato que Dios le había dado, vive Jesús. Y a veces rompemos los planes de Dios porque no escuchamos la voz de Dios. Porque decimos que confiamos en el Señor y tenemos miedo, vive Jesús, aleluya. El instinto del hombre de vivir nos lleva a hacer todas esas cosas. Abraham tuvo instinto de vivir y no morir por manos de aquel que estaba en el gobierno en aquel tiempo. José no tuvo miedo de sus hermanos, ni de los que lo vendieron, y Dios lo levantó como gobernador de aquella de eso, vive Jesús, de aquel tiempo y en aquel sitio. Porque si nosotros confiamos en el Señor cumple, vive Jesús. Yo he desobedecido al Señor tantas veces y lo sigo desobedeciendo, porque muchas veces el Señor me ha mandado a decir de eso y yo digo: Señor, manda a otro, porque tengo miedo de lo que me van a hacer, vive Jesús, porque tenemos miedo. Decimos que el Señor nos va a cuidar y el Señor nos cuida en todo, pero cuando llega el momento de tener el instinto de supervivencia, no nos queremos enfrentar a estas cosas, vive Jesús. Y nosotros, vive Jesús, aleluya. Yo peleé hace poco con el Señor y decía: Señor, yo no creo en el amor, solamente en el tuyo. Y aunque la palabra del Señor dice que Dios es amor y todo amor, pero dice que también es fuego consumidor. O sea, que Dios tiene amor para el que lo obedece. Porque Dios dice que mandó a su Hijo al mundo para todo aquel que creyera no se pierda, pero Él dice que lo mandó porque Él ama al mundo. Pero la cosa es que Él no ama las cosas que el mundo hace. Él ama al mundo para que el mundo se arrepienta a través de su amor. Porque yo tengo una persona que está cometiendo pecado y cuando viene a mi casa yo comparto con ella, con esa persona. Pero no lo dejo que quede en mi casa, que se quede en mi casa amoral. Porque el Señor dice que tiene una morada, vive Jesús. Y dice que en el cielo hay una puerta. Está abierta para todo aquel que quiera entrar. Pero antes de entrar por aquella puerta, sus vestiduras tienen que estar sin una mancha. O sea,
Para tú ir a morar allí y tener derecho a comer del árbol de la vida, no puedes tener una mancha. Y si tú vienes a mi hogar a quedarte, yo te puedo recibir como Dios recibe al pecador cuando va a las iglesias o cuando viene a él, dice, ven a mí, estés como estés. Porque entonces el Señor te sigue limpiando, vive Jesús, y entonces cuando vas a entrar al árbol de la vida tienes que haberte dejado limpiar de todas esas cosas. Entonces, para morar en mi hogar tiene que ser limpio para pasar la noche. Y para pasar el tiempo con el Señor tenemos que estar limpios de toda mancha, no coraje. Vive Jesús, no prostitución, nada de esos pecados que el mundo practica, vive Jesús. Porque si nosotros vivimos de una forma y creemos y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros decimos, no te vista que no va, vive Jesús. Pero aún Dios le dio la oportunidad a aquellos y enderezaron sus caminos y Dios los limpió. Por eso es que cuando Dios llamó a Abraham, la familia de Abraham eran idólatras, adoraban ídolos. Y Dios los tuvo que sacar de allí para llevarlos por un camino. Y mientras él cometió la cobardía y el pecado, vive Jesús, él iba limpiándose. Y por eso es que nosotros tenemos que recoger ese camino para que el camino cuando vayamos recorriendo el Señor nos va limpiando. El Señor Jesús tuvo que pasar por todos esos caminos y el Señor lo fue dándole fuerza. Y cuando él fue a Getsemaní decía, Padre, si te es posible pasa de mí esta copa. Porque él tenía el pensamiento de supervivencia. Pero cuando él se dio cuenta, él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino, Señor, la tuya. Y el Señor hizo su voluntad, mi Dios. Porque nosotros tenemos que dejarnos que el Señor nos moldee y dejar que el Señor haga su voluntad. Vive Jesús, para que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas, vive Jesús. Y ese es el amor. Búscate Primera de Corintios, capítulo 13, y lee, vive Jesús, aleluya, porque quizás aún a mí me falta. Y cada persona todavía le falta y Dios está moldeando. Porque yo estaba predicando el Apocalipsis y dije, Señor, todavía me falta un poquito de leche. Y estoy comiendo verdura, pero quiero hoy comer leche, vive Jesús, para que el Señor me lleve a saber que hay personas que nos aman. Y aunque somos cabezones, pero Dios nos ama, vive Jesús. El amor de Dios es perfecto. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y que el Señor siga obrando en cada uno de nuestros corazones, vive Jesús. Amén, vive Jesús. Amén.